Hola, vamos a empezar con esta audiología que nos invita hoy a poner en marcha. Como introducción de la primera parte y del primer bloque de trabajo de audiología es entender claramente qué es la audición. Y para eso tenemos que deconstruir múltiples aspectos que nos involucran. El primero es pensar cuál es el órgano de la audición por excelencia. Algo de esto vimos en primer año en logopedia, en el capítulo 5 del material de trabajo de ese año y que también lo recuperamos ahora, que es fonoaudiologías bases de la comunicación. Si reducimos la audición al oído, cada vez que el oído tiene alguna dificultad, y lo reemplazamos por algún sistema como puede ser un implante coclear, un audífono, etc., reduciríamos también a la existencia o la única necesidad de un receptor acústico que sea sensible a modificar una señal acústica y transformarla en impulso eléctrico. Ahora bien, eso es bastante inexacto y bastante precario para el nivel de formación que estamos esperando en un tercer año de la carrera de licenciatura. Nosotros tenemos, y vamos a usar la imagen de este árbol que continúa a la oreja y que florece lejos de la oreja, para expresar y empezar a pensar dónde ocurre la audición, quién es el responsable de la audición. Tenemos dentro del sistema auditivo un montón de postas. Tenemos dos sistemas auditivos que se integran a nivel cerebral. Tenemos, por tanto, dos receptores periféricos que están conectados a dos vías de trabajo de la información acústica que se transforma en acústica, de acústica sonora, y que termina integrada en dos estructuras, pero a la vez que se interrelaciona y que se entrecruzan parte de esas vías hacia el complejo contralateral, y por tanto no podemos pensar solamente que el receptor periférico es el único importante y que modula o modifica la señal que está ingresando como información sonora. Por el contrario, tenemos que empezar a pensar dentro del sistema auditivo en que uno de los sistemas, por ejemplo, puede estar trasladando la información en forma fluida, mientras que otro de los sistemas lo puede estar haciendo con algún tipo de dificultad. ¿Y eso qué alteraciones da? ¿Da la misma audición que si los dos sistemas interactuaran de forma fluida y equilibrada? Como una primera medida podemos pensar que necesitamos definir la audición, no solamente el territorio en el que va a ser procesada, para empezar a entenderla. Usamos a Gil Loizaga para que nos ayude con esa definición. Y él habla de un proceso fisiológico específico que permite recibir y analizar moléculas del medio externo dentro de un rango de frecuencias e intensidades. Pero nosotros sabemos que el habla está llena de silencios, está llena de degradaciones acústicas. Por lo tanto, esta definición de audición nos queda como un poco incompleta. Uno de los aspectos más importantes para describir y para poder asumir lo que es la discriminación del habla es que el sistema auditivo tiene que ser capaz de procesar temporalmente la audición, no solamente en frecuencias e intensidades, sino en la duración que tienen los sonidos, para distinguir esos estímulos o esos sonidos en una sucesión rápida, es decir, tiene que ser capaz de que el sistema auditivo procese cambios temporales, resuelva temporalmente los sonidos
para entender la magnitud de cada uno de ellos en la existencia de la presencia que tienen en el habla. Ahora bien, con eso dimensionamos otra audición. Dimensionamos una audición que podría ser punto de inicio en contacto con un entorno sonoro, que esconde bajo sí una serie de procesos como son la localización de los sonidos, la lateralización, la capacidad de identificar de qué oído está entrando la información, de qué sistema auditivo, de discriminar auditivamente los sonidos, de reconocer qué patrones auditivos hay, reconocer diferencias temporales, como estuvimos recién analizando, ver si hay más de una señal en la situación y por lo tanto ver cuánto compiten para que yo pueda analizar puntualmente una señal por encima de otra. O incluso cuando la señal se degrada, es decir, como si yo en este momento empezara a hablar mucho. Ahí degrado la señal y a ustedes les cuesta más reconocer la información que les estoy ofreciendo, y más si esa información está filtrada o modificada. Para eso yo necesito determinadas habilidades, la habilidad de detectar el sonido, de discriminarlo, de reconocerlo, de identificarlo y finalmente de decodificarlo. Y en ese escenario me voy transformando en un usuario de la audición a lo largo de mi vida. La audición me ofrece ser un no usuario si no tengo permeable el canal auditivo, es decir, si soy un sordo y no puedo usar la información sonora, la información acústica, no la puedo transformar en información sonora, soy un no usuario. Soy un usuario básico si puedo usar en forma parcial esa información. Es decir, que alguna de estas habilidades no tengo desarrollada. Soy un usuario independiente si tengo las posibilidades de desarrollo de esos procesos y esas habilidades que acabamos de ver, que en algún punto me permiten funcionar auditivamente. Y un usuario competente es aquel que tiene un excelente desarrollo de la audición, que ha hecho un desarrollo de habilidades mucho más allá de lo convencional. Ese usuario competente es habitualmente personas que usan o manejan más de una lengua fónica, por ejemplo el inglés y el español, el inglés, el francés, y que por tanto pueden desarrollar una escucha selectiva con diferencias de la fonética de esos idiomas. O puede ser un usuario competente aquel que tiene habilidades para la música. Entonces en una señal acústica, como puede ser una canción, puede reconocer cuando intervienen distintos instrumentos, variaciones tonales, de melodía, de ritmo, etc. Las habilidades auditivas, estas que mencionábamos hace un momento, la detección, la discriminación, la identificación y el reconocimiento, y por último la comprensión auditiva, no la comprensión del lenguaje, la comprensión auditiva, requiere de una serie de eventos que tienen que ocurrir en el entorno sonoro para que realmente se desarrolle. El entorno sonoro tiene que poder ofrecer un entorno donde la señal y el entorno o el fondo queden claramente diferenciados. Tiene que haber contrastes acústicos, con realce y variabilidad. También tiene que haber patrones de repetición, ¿sí? Esos patrones de repetición ayudan a que haya información que yo desestimo procesar con el sistema auditivo porque ya sé cómo es, ya sé cómo suena, ¿sí? Eso implica, esa repetición, una redundancia. Por ejemplo, cuando hablamos de redundancia en el sistema lingüístico, sabemos que los sonidos son conocidos. La P suena como P,
Y si yo digo pato, no necesito escuchar puntualmente el sonido de la P para saber que ahí dijeron pato. Entonces la redundancia garantiza que yo no tenga que hacer un análisis exhaustivo de cada señal sonora, perforando el contorno acústico para saber que ese elemento que me ayuda a entender una señal acústica está presente. La incertidumbre es cuando aparecen elementos que no son claramente los convencionales, que no se repiten y que de alguna manera me llevan a analizar con profundidad esa señal. También sucede que la audición se sirve de acoples con otros sistemas, tanto cognitivos como sensoriales. Muchas veces, por ejemplo, cuando estamos conduciendo el auto y estamos escuchando la radio y ocurre algún evento en el tránsito, lo primero que hacemos es bajar la radio, como si estuviéramos conduciendo con el sonido o con la audición, digamos, solamente. Y en realidad lo que estamos haciendo es reducir la estimulación para poder enfocar la atención, por ejemplo, en un evento visual. Con la audición pasa lo mismo. Muchas veces cuando queremos prestar atención a una señal auditiva, lo que hacemos es cerrar los ojos para evitar esos acoples sensoriales o a veces para favorecerlos. Miramos a quien nos habla cuando nos cuesta en un ambiente con mucho ruido ver lo que nos está diciendo. Intentamos ver y escuchar lo que nos está diciendo. Otro aspecto importante para entender esta audición que enfrentamos es que al tener dos vías, dos sistemas auditivos, la información acústica puede presentarse más de un lado que del otro. Y también puede suceder de que ambos oídos procesen y sean permeables para procesar la información, ya sea que venga de un lado o del otro o de ambos lados a la vez, o haya un sistema que no procesa y el otro sí, porque no está permeable uno de ellos, o que ambos canales estén impermeables. Entonces hablamos de ese no usuario que veíamos hace un momento. Un aspecto fundamental que tenemos que tener en cuenta es que los usuarios utilizan las señales en relación a la información, a las señales auditivas en relación al componente tiempo, especialmente las de baja frecuencia, como son los sonidos de las vocales, para comparar las diferencias interaurales de tiempo e intensidad. De esa manera, con dos sistemas auditivos operando en comparación, no solamente en la recepción y en el procesamiento individual, sino en procesos de comparación, se puede llegar a localizar una fuente sonora, se puede llegar a separar el ruido del sonido, por ejemplo, el ruido de fondo de una señal auditiva. Entonces, cuando analizamos la audición, las intervenciones fonoaudiológicas tienen que estar en el marco de la evidencia científica, la experiencia profesional, la perspectiva que nos da el paciente en este caso, porque vamos a estar aplicando las intervenciones para el otro, para servir al otro, y los recursos disponibles. De eso se va a tratar lo que vamos a ir abordando en la materia. Por lo tanto, esto recién empieza y continúa.